Hola a todos, si me ven y me escuchan. Bien, muchísimas gracias por la invitación a Michelle y a todo el grupo de GPV. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Así que, bueno, sin más, no sé si arrancamos entonces con lo que tengo para compartir el día de hoy. No sé si me están viendo y me escuchan bien. Sí, va Sí. correcto. Ya. Chévere, perdón, no me salía. Ok. Ok, entonces, bueno, vamos a hacer unas reflexiones generales respecto de la migración y posteriormente voy a pasar a hacer un análisis sobre la migración en el contexto de la pandemia, que es lo que estamos nosotros viviendo, y no solamente circunscrito al Ecuador, sino también a nivel latinoamericano, principalmente, pues, que es la región que nos convoca, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué podemos nosotros decir de la migración en términos generales? Eh, las migraciones internacionales actualmente constituyen uno de los fenómenos globales que con mayor intensidad polarizan a las sociedades contemporáneas. Y esto nosotros lo vemos en la región latinoamericana, por supuesto lo podemos ver en Estados Unidos y en Europa, ni se diga como un ejemplo de esa polarización. La agenda política y la agenda mediática hegemónica ha insistido en presentar a los inmigrantes como invasores que socavan nuestra identidad y erosionan nuestro bienestar. Y esto, por supuesto, obviando el enorme sufrimiento que genera la criminalización preventiva de la que son objeto de manera indiscriminada los migrantes. Generalmente el manejo mediático pone el foco en lo conflictivo, en lo problemático, que en ocasiones también puede aflorar, por supuesto, pero esto también deja en la penumbra todas las enormes oportunidades que se abren con su llegada. Con datos en mano, hay varios estudios que demuestran que no podemos afirmar que la migración representa ni un peligro ni una carga que no sea asumible por parte de los estados. En su conjunto, los migrantes devuelven al país receptor más de lo que reciben. El gasto que genera es compensado por los impuestos directos, por los impuestos indirectos que pagan y por su contribución al Producto Interno Bruto. Favorecen la actividad económica y elevan las bases de la recaudación. Entonces, generalmente las razones que nosotros encontramos para el rechazo no se basan pues en la racionalidad económica, sino en temas políticos. Los discursos generalmente suelen tener un cierto clima social de agresión y se demoniza o se criminaliza a los migrantes. ¿Y qué pasa con esto? Que termina convirtiéndolos en los chivos expiatorios de las frustraciones internas. Su predilección por este colectivo también tiene una razón de ser. Hablo desde el ámbito político, y es que generalmente los migrantes no votan en los países receptores. Entonces eso hace que el costo político desde el discurso que se maneja desde el poder sea muy bajo y pueda seguirse criminalizando y, por supuesto, insisto, convirtiendo a este grupo en este chivo expiatorio de todas las frustraciones internas, es decir, de lo no realizado internamente. Entonces, obviamente, al haberse agudizado la brecha de desigualdad con el COVID, se han acentuado la competición entre los más necesitados por unos servicios sociales cada vez más escasos. En este contexto, entonces, los inmigrantes son vistos no solo como intrusos, sino como adversarios en la competición social, que quitan a los nacionales del país receptor los precarios puestos de trabajo disponible o las otras opciones en el ámbito de los servicios sociales. Entonces, ¿qué termina siendo esto? Pues la criminalización de la migración es un mecanismo para la reproducción de las desigualdades globales más persistentes y una manera de permanecer y de mantener sin cambios a un mundo absolutamente injusto. Ahora, en el marco legal ecuatoriano, vamos a hablar un poco en un bosquejo general de cómo está el Ecuador para aquellas personas que de pronto no tengan un conocimiento o una relación tan directa con este marco legal ecuatoriano en cuanto a la migración.
El Ecuador en convenciones internacionales ratificadas que tenga relación con el ámbito de la migración prácticamente es miembro de la mayoría de instrumentos internacionales. Voy a citarlos: el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes. En 1978 Ecuador ratificó Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en el 55, Convención sobre el Estatuto de los Apátridas en el 70, Convención para reducir los casos de apatridia en el 2012, Convención sobre los trabajadores migrantes todavía no ha sido ratificado, Convención sobre los Derechos del Niño, que incluye también a los niños migrantes, sí, en el año de 1990, y Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos hacen parte constitutiva del ordenamiento legal ecuatoriano. En cuanto a la gobernanza de la migración, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo está estructurada la migración en el ámbito legal en Ecuador? El derecho a migrar y los derechos de los migrantes están protegidos y garantizados en la Constitución del 2008. Estos son los artículos 40 y 392. En el año 2017 se aprobó la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que es la que elevó a normativa las políticas públicas que se venían implementando en función de la Constitución. El artículo 51 de la Ley Orgánica dice que las personas que residan en el Ecuador tienen derecho al trabajo y acceder a la seguridad social. El Ecuador promueve también la educación para todos a través del artículo 3º, independientemente de su condición legal. Por lo tanto, los inmigrantes en el Ecuador tienen derecho a la educación primaria, media y superior. El acceso a la nacionalidad ecuatoriana por naturalización es relativamente sencillo el trámite. El Ecuador promueve el concepto de la movilidad humana con un enfoque de derechos. ¿Esto qué significa? Que tiene una orientación progresiva y cualquier situación que ponga en demérito los derechos que estuvieran garantizados y que se vieran expuestos quizás, entonces tiene la orientación hacia ser absolutamente garantista y siempre beneficiar en mayor medida y con mayor envergadura todos los derechos que estén siendo tratados, ¿sí? La Ley Orgánica de Movilidad Humana establece un marco abierto para los flujos migratorios. El artículo 166 establece corresponsabilidad entre gobierno nacional y gobiernos locales para la inclusión e integración de personas en situaciones de movilidad humana. El artículo 167 establece que el Estado tiene la obligación de transversalizar el enfoque de la movilidad humana. Y también es importante mencionar que el Ecuador, en su marco regulatorio, establece una fuerte vinculación entre el desarrollo y la migración. Es así como el Plan Nacional de Desarrollo transversaliza la migración, en el cual nos encontramos actualmente y que va hasta el año 2021. La Ley Orgánica de Movilidad Humana invoca el concepto, también esto es importantísimo, de la ciudadanía universal, el principio de la ciudadanía universal. ¿Esto qué significa? Que cada vez se eliminan la conceptualización de las fronteras y consideramos entonces que los ciudadanos de un país somos ciudadanos también del mundo, ¿sí? Los migrantes que ingresan al Ecuador tienen asegurado también el derecho a la salud conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Ahora, yo les voy a hablar de algo para situarnos un poco en contexto respecto de cuál era la situación de los migrantes y voy a hacer acá una precisión. Cuando hablamos de migración, el tema que está de moda y el tema que tenemos todos presente en este momento es que estamos trabajando con venezolanos. Sin embargo, hace unos años éramos los colombianos y tenemos a grupos que quizás son minoría, pero tenemos haitianos, tenemos cubanos, entre otros países que han generado el mayor éxodo de personas desde sus lugares. Adicionalmente, el tema del conflicto colombiano con la firma del acuerdo de paz disminuye un poco en un principio la migración hacia el Ecuador, pero más o menos posterior justamente al 2016, en el postacuerdo, nuevamente se retoma un éxodo importante de colombianos al Ecuador. Lo que pasa es que lo que se ha hecho más visible por el volumen y la carga ha sido la migración desde Venezuela. En la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, generó un índice que se llama el Displacement Tracking Matrix. Este índice
lo que hace es a través de encuestas en puntos focales, en puntos de entrada al país, en este caso al Ecuador, a través de encuestas lo que pretende es revisar, verificar cuál es la situación de la población venezolana en el territorio ecuatoriano para con esto tener primero una caracterización de la misma, por un lado, y por otro lado también para poder contribuir con herramientas para generación de política pública, ¿sí? Entonces, les voy a comentar un poco de este Displacement Tracking Matrix del 2019 que tienes como base el mes de julio, es decir, es la última información para con ello llevar a la situación pandemia y ver qué es lo que está pasando. Entonces, el número de ciudadanos venezolanos, por supuesto, ya sabemos, ha aumentado exponencialmente. Número de venezolanos residiendo en el extranjero. Y América Latina ha visto una representación cada vez más importante de la población venezolana en tránsito y es considerada la principal área geográfica de acogida para esta comunidad. ¿Cuáles son los hallazgos importantes? El perfil de la población encuestada está conformada en un 60% por hombres y un 40% por mujeres, de los cuales un 50% cuenta con estudios secundarios terminados y un 23% ha completado de alguna forma de educación superior. Es decir, que no es una población que no sea mano de obra calificada. Dentro de la población encuestada se identificó un grupo de población vulnerable, que está conformado por mujeres gestantes, que es aproximadamente un 6.4%, personas de la tercera edad, que están por debajo del 1%, personas menores de edad, que están alrededor de un 25%, que conforman las personas que están en tránsito, y más o menos un 9% de personas con condiciones médicas crónicas. El 41.7% afirmó haber experimentado algún tipo de dificultad desde que salió de Venezuela. De estos, y las cifras son importantes, el 63.9% señaló como principal la falta de recursos económicos, como principal problema la falta de recursos económicos. En las ciudades, el 20.4% de las personas manifestó encontrarse desempleada. Ojo, esto fue hace un año. En tanto que el 61% contaba con un empleo, pero de esas personas que estaban trabajando, solamente el 6% tenía un empleo formal, ¿sí? O que tuviera un contrato de trabajo firmado. Y de estos, casi un 90% de esta población migrante percibía un ingreso mensual inferior o igual al salario básico unificado. En las ciudades, 36.3% de personas que viajaban con menores de edad reportó que sus hijos no asistían a ninguna institución educativa, siendo la principal razón la falta de recursos económicos. 70.3% de las personas en las ciudades manifestó haber tenido un problema de salud. De estas, un 23% no acudió a ningún lugar porque no sabía dónde ir. En promedio, el 69.3% expresó dificultad para prever el abastecimiento de alimentos suficientes para más de 2 días. Y el 91.5% de las personas en las ciudades contaba con algún acceso a la vivienda, de las cuales casi el 90% arrienda. Otros viven en hogares de acogida o albergues y solamente el 1% o menos cuenta con vivienda propia. En promedio también un 13% reportó haber sufrido violencia basada en género durante su ruta migratoria. Violencia física experimentada en Ecuador y en Colombia principalmente. Y 47% de la población manifestó haberse sentido discriminada. Y de este porcentaje, el 98.6% indicó que el motivo por el cual había sido discriminado era su nacionalidad. ¿Por qué les cuento y por qué reflexiono sobre estas cifras? Precisamente porque denotan una situación absolutamente precaria, vulnerable, amenazante respecto de ese marco garantista legal ecuatoriano que tenemos frente a una realidad que ya venía sumamente grave y que por supuesto ahorita pasamos al COVID. Es decir, ¿qué pasa unos meses después cuando enfrentamos una pandemia de estas dimensiones
imagínense si las cifras eran tales en ese momento, imagínense cómo pueden haber empeorado realmente después de esta crisis. Entonces, por supuesto, la llegada del COVID plantea un reto histórico, ¿no? Para el mundo y para los países de Latinoamérica, no principalmente, pero bueno, de una manera vulnerabilidades a las que estábamos expuestos y las condiciones. Por supuesto, además del riesgo para la salud, la pandemia nos reduce el ingreso de muchos, reduce las oportunidades de empleo, las oportunidades de trabajo. Según las últimas previsiones, se estima que 35 millones de personas de la región podrían caer en la pobreza. Aquí quiero hacer referencia a una cifra de la CEPAL del año 2018, en donde se hablaba que un 30% de personas en la región vivían debajo de la línea de pobreza. Es decir, estamos hablando de 5 millones más. Y eso que como un estimado. Y esto también estoy hablando de pobreza, que es distinto a la desigualdad en el cual nosotros en Latinoamérica somos líderes como la región más desigual del mundo y entendiendo que pobreza y desigualdad son dos conceptos distintos. Alimentados, retroalimentados, pero distintos. Antes de la llegada del coronavirus, la región ya estaba atravesando una crisis migratoria exacerbada o potenciada por el éxodo venezolano. Y con esto, los países desarrollados en América Latina o más desarrollados como Argentina, Chile, Uruguay, venían mostrando signos de hermandad también y abriendo fronteras. Las composiciones de los migrantes en Latinoamérica son variadas, también hay que tener en cuenta esto, no solamente, como les decía, vamos a hablar de solamente un país. Chile, por ejemplo, tiene una alta cantidad de migrantes haitianos, colombianos y peruanos. Costa Rica, en cambio, tiene mayormente migrantes desde Nicaragua. Colombia es la que ha recibido el mayor flujo de migrantes venezolanos. Este proceso migratorio que comienza en la segunda década del siglo XXI en Venezuela y que más o menos a la fecha registra un 4.4 millones de migrantes asentados en distintos lugares del globo y de Latinoamérica, está concentrada específicamente en la región. Aquí hay algo importante también. Traigo otra encuesta realizada por Oxfam, un estudio en el 2019, en donde empezamos a ver también cómo sigue percibiéndose la migración en países como Ecuador, Perú y Colombia, en donde un 70% de los encuestados apoyaba mayores restricciones en los pasos fronterizos de Venezuela. El 50% de estas personas presumía que las mujeres terminarán ejerciendo la prostitución y por supuesto quienes llegan son vistos como una amenaza a la estabilidad laboral. El 70% de las personas piensa que los migrantes toman los trabajos de los locales y deprimen los salarios por estar dispuestos a trabajar por menos valor. En Perú, el 63% de las personas, según esta encuesta de Oxfam, de los encuestados, perciben que los inmigrantes se llevan más de lo que aportan a la economía local. Esa es también una sensación que se comparte y que el Ecuador creo que hemos sido testigos de esta percepción. En Medellín, por ejemplo, en Colombia, la Universidad de Medellín reportó en una encuesta que el 80% de las personas asociaban a los migrantes con el aumento de la delincuencia y la prostitución. Situación que también ha sido bastante desvirtuada, sobre todo después de las situaciones que hemos vivido aquí en el Ecuador respecto de delincuencia. Ahora, el freno de la actividad económica inducido por la crisis del COVID a través de las políticas de distanciamiento social que generó cierre indefinido de rubros y sobre todo cierre indefinido del rubro gastronómico, hotelero y comercial ha aumentado la vulnerabilidad de los migrantes. Muchos migrantes en estos sectores y en otros de la economía informal trabajan a cambio de un jornal. Por supuesto, el cese de la actividad económica ha puesto a muchos migrantes en la calle y ni siquiera pueden realizar transferencias de ningún tipo, es decir, la movilización de remesas a sus países de gente que depende de ellos. Entonces, por ejemplo, en Colombia, en la crisis del COVID, la gente ha llevado a que muchos venezolanos se concentren en plazas públicas. Y esto lo que ha hecho gente que no tiene techo y no tiene que comer. Y lo que ha hecho es que las personas, las nacionales, pues aumenten estos actos de xenofobia, inclusive viendo a estos asentamientos como amenazas a la salud. Sin embargo, estas personas no tienen a dónde moverse. La austeridad económica y el aumento de la xenofobia y la discriminación también ha hecho que muchos venezolanos
hayan querido y hayan decidido regresar a Venezuela. Se estima que son más de 600,000 personas. Pero regresar a Venezuela, donde los servicios de salud se encuentran devastados y la escasez de alimentos y medicamentos esenciales es un fenómeno de todos los días. Entonces, esto también hace que la vulnerabilidad del contagio crezca en la frontera. ¿Por qué? Porque las personas que están retomando y retornando, perdón, cruzan en cuarentena bajo condiciones sumamente precarias y de hacinamiento. Entonces esto aumenta el riesgo de contagio. Entonces, claro, finalmente entre tanta vulnerabilidad hay algo que es claro, las restricciones al sistema de salud y la carencia en transferencia del Estado pone a los migrantes latinos de América Latina en una situación de precariedad mayor a la de los nativos. Contrariamente a las interpretaciones que señalaban que el COVID era el gran igualador o nivelador, no sé si recuerdan, que no importaba que le diera al rico o al pobre. A la final resulta que no, porque se está demostrando que el virus afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables entre las que se encuentran los migrantes y de manera particular a los migrantes en condición irregular. Entonces, ahora, hay otros factores. ¿Cuáles son los factores que incrementan estas situaciones de vulnerabilidad? Los cierres de fronteras representan varios retos. Aumento de la migración clandestina y riesgo del tráfico de personas. Inmovilización de los migrantes en tránsito que no tienen dónde quedarse. Paralización de las economías fronterizas de las que dependen cientos de personas, miles de personas. Dificultad de retorno de migrantes que prefieren regresar a su país. Y estos retos dificultan los controles de salud y aumentan el riesgo de contagio. Las medidas de confinamiento doméstico tampoco son fáciles de practicar para los migrantes que no tienen una vivienda fija o que viven en condiciones de hacinamiento. En Ecuador, el 16% de los migrantes venezolanos se encuentran en situación de calle. Es altísimo. Las medidas de prevención son difíciles de practicar también por los migrantes sin acceso a productos de aseo ni agua potable. Se estima que un 1.65 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela necesitan asistencia en agua, saneamiento e higiene en toda la región latinoamericana en este año. Y pues por supuesto, los migrantes irregulares también evitan acudir a centros de salud en caso de tener síntomas por miedo a ser deportados. Entonces, ahora, ¿cómo están respondiendo los principales países receptores? Bueno, ya se estaban implementando políticas públicas anteriores, como el caso ecuatoriano, incluyentes. Sin embargo, el nuevo contexto exige nuevas medidas. Países como Chile, Colombia, Ecuador han asegurado acceso a sistemas de salud, pero no para los que no están en situaciones regulares. Ese es el problema, por ejemplo. Entonces, y de todas maneras, dentro de esta bolsa entran la precariedad de los sistemas de salud latinoamericanos y mundiales, de hecho, que han demostrado no ser suficientes para atender justamente, y por eso nos encontramos en la situación que nos encontramos, ¿verdad? Tenemos también, bueno, algunos avances en Argentina, en Chile y Perú respecto de cómo han permitido inclusive que médicos extranjeros y especialmente venezolanos ejerzan su profesión durante la emergencia, aun cuando su condición migratoria sea irregular. Entonces, estamos navegando en la misma tormenta, pero en botes desiguales. Los migrantes y están en el bote más frágil. Ahora, ¿qué podemos concluir de manera muy genérica, pues siendo un tema tan extenso, con algunas reflexiones de lo conversado acá? Según un informe del Banco Mundial, se estima que los migrantes han contribuido en un 8% al crecimiento del PIB registrado en el 2019 en Perú. Esto les dejo aquí como un dato, como una perlita específica respecto al tema y a la desmitificación del peso de la migración hacia la carga económica de un Estado. Ahora, si los recursos de mano de obra migrante bien aprovechados, según este informe, pueden obtenerse ganancias de productividad superiores al 3%. Entonces, desoír las necesidades de las comunidades migrantes en materia de salud, de vivienda, de alimentación, seguridad, higiene, es obviamente hoy más que nunca un atentado no solamente contra la salud, sino contra el bienestar de los mismos ciudadanos de los países receptores. La migración puede a largo plazo representar para Latinoamérica
un resurgimiento y, un refuerzo a la economía y ofrecer soluciones potenciales para todos aquellos vacíos que tiene la región en cuanto a los perfiles necesitados, como por ejemplo en el sector de la tecnología. Latinoamérica, salvo países que se consideran industrializados, como lo son México, Argentina, Chile, Brasil y Colombia principalmente, que tienen industria, pero que el resto de países todavía siguen en este modelo de exportación primaria, pues esto hace, por supuesto, que no se esté trabajando y no se esté considerando la necesidad de perfiles que estén preparados, por ejemplo, para desarrollar industria, y esto sería algo que podría trabajarse también a través de la migración. Es decir, lo que necesitamos nosotros entonces es una creación de política pública absolutamente creativa que pueda ser incluyente y no seguir marginalizando a estos grupos de personas, sino más bien proyectándolos dentro de un sistema inclusivo. Bien, muchas gracias. Ivo, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido un montón de todo lo que nos has transmitido este día y es súper importante cómo tú tejes a partir de todas las cifras, haces unas reflexiones muy profundas acerca de todo el tema de desigualdad y todo el tema de derechos humanos que es tan importante y tan valioso reconocer, tanto antes de la pandemia como durante la pandemia. Y creo que esto nos ha nutrido definitivamente a todos los que estamos aquí presentes. Agradecerte un montón por todo el tiempo, de verdad. Y te queríamos preguntar algunas cositas y quisiera también invitarles a todas las personas que están aquí presentes, si es que pueden levantar la mano para nosotros igualmente canalizar toda esa información y para poderlo poner dentro del foro. Sí, una de las cosas que a mí me llegó y creo que es súper importante ver el tema de la importancia también de transversalizar temas, no sé, de género, temas de edad también, que es tan importante dentro de este contexto que no es solo migración y que no está alejado, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que ahorita el tema de género tiene una incidencia dentro de los procesos migratorios actualmente durante la pandemia? Bueno, a ver, el tema de género creo que no solamente es transversal a una situación particular de migración, sino que pues, es una realidad, ¿no? Es decir, este sistema patriarcal sobre el cual estamos edificados, pues lamentablemente nos sigue llevando a todas estas violencias que se traducen no solamente al contexto de género, entiéndase o léase mujer, sino adicionalmente, por ejemplo, a los grupos con orientación sexual distinta, ¿no? Que también están considerados dentro de ello. Entonces, indudablemente, si nosotros tenemos socialmente esta falencia, pues viene a ser exacerbada con situaciones en donde tenemos una doble vulnerabilidad. ¿Cuántas veces quizás recuerdo, por ejemplo, en clases o se hacen estas reflexiones? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una mujer que sea pobre, que sea negra, por ejemplo, o que sea de otra raza que no sea blanca, ¿no? Entonces tenemos el concepto del racismo adicionalmente, y que sea mujer, y que adicionalmente tenga, por ejemplo, una connotación adicional, que pueda venir de un país en donde se nos puede estigmatizar, y lo digo abiertamente, en el caso colombiano también opera de la misma manera, en donde se nos ve a las mujeres con una facilidad, por ejemplo, para terminar ejerciendo funciones como la prostitución, ¿no? O la percepción que hay, por ejemplo, respecto a la población venezolana o la mujer venezolana. Entonces, el contexto de género, el tema de género, indudablemente lo que hace es como sumarle a una vulnerabilidad ya establecida por una condición migratoria que lamentablemente pues no es, más bien nos deja expuestos a tantas carencias. Entonces, esto hace necesarísimo que la transversalización del enfoque de género esté presente en toda la política pública migratoria, tanto internacionalmente
como local. Ahora, hay algo importante también, y yo por qué les mencionaba el contexto legal ecuatoriano, porque es absolutamente garantista. La Constitución ecuatoriana es una maravilla, es una de las constituciones más revolucionarias que existen en cuanto a esta ola dentro del neoconstitucionalismo y esta visión y con este enfoque de derechos. Pero lamentablemente el proceso de aplicación, es decir, pasar de estas garantías formales a las reales, es un proceso, es un camino muy amplio que transita no solamente desde el ámbito de la gobernabilidad, es decir, desde el ámbito de lo político o de lo público, sino que también tiene que encontrarse con todo el contexto social del país receptor. Entonces, tiene que trabajarse en doble vía, o sea, la transversalización de género tiene que estar inserta en política pública, pero creo que al mismo tiempo tiene que trabajarse desde la base, y desde la base hablo de la educación, porque si nosotros no generamos eso en familia y en casa, difícilmente en lo social vamos a encontrar esta posibilidad de hacer este match, ¿no? Entonces creo que es una relación vis a vis. Gracias, Ivonne, de nuevo por tu intervención. Les invitamos a todos los asistentes a reaccionar para hacer una pregunta o intervenir. Tenemos levantada la mano de Lorraine Gavilanes. No sé si nos puedes, te vamos a encender la camarita y el micrófono para que puedas realizar tu pregunta. ¿Estás ahí? Sí, vale. Sí, muchas gracias por en realidad el aporte tan grande que nos estás dando, ¿no? Creo que hemos aprendido bastante, creo que es un tema de bastante interés, además que se trabaja con la gente, es algo social, más allá de las cifras. Bueno, sabemos que detrás de las cifras están personas a la final, entonces me parece muy importante el aporte, muy interesante. Y de un interés bastante fuerte, ¿no? Para todos aquí. Creería yo que todos es un llamado a la conciencia de todos, ¿no? A la conciencia, al modo de cómo se ve a las personas migrantes, a este contexto social que tenemos también respecto a la xenofobia. Me parece un aporte bastante grande el hecho del tema que viene desde el tema político, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos de que los gobiernos quieren hacer un cambio ahí si es que dentro del tema político está el, el tema también? La pregunta, entonces gracias por la intervención, la pregunta va de cómo ha afectado la presencia de los migrantes en las calles, o sea, los migrantes que no están en una situación fija, las estadísticas de discriminación en los países receptores y cómo afecta esto al bienestar de los mismos. A ver, en la última parte se me cortó como en la mitad de la pregunta. La última parte, por favor, ¿me repite? Ya que cómo afecta de los migrantes que están en las calles, a la situación de los países receptores y cómo afecta el bienestar también de los mismos migrantes. Bueno, a ver, gracias también por el contexto que nos diste. A ver, el tema de la migración en la calle específicamente, creo que tiene, wow, muchísimas aristas. Por un lado tenemos la situación de una persona en la calle, es decir, esto es la degradación absoluta de lo más básico que en el siglo XXI pensar que una persona no tenga techo, no tenga un baño limpio, no tenga acceso a agua potable, es lo más denigrante que puede existir, ¿no? O sea, no quisiera no me alcanzan las palabras como para poder definir y situarme en una situación de esas. Pero eso simplemente habla, por supuesto, yo creería que no solamente es un tema de la incapacidad estatal, sino también es un tema de voluntad política respecto de buscar otro tipo de alternativas que puedan solucionar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿y qué pasa, por ejemplo, con un grupo como ustedes, como Global Peace Builders? ¿Qué están haciendo? A la final, ¿cuál es la motivación? Terminamos nosotros desde sociedad civil tratando de suplir vacíos que no llegan a llenarse por parte de un Estado
que debería ser el que estaría propendiendo por garantizar ciertas cosas. Entonces, no solamente las luchas desde la sociedad civil se traducen en lucha por derechos o por reconocimiento de derechos, sino inclusive por asistencia a necesidades. Porque establecemos redes humanitarias, por ejemplo. ¿Por qué hacemos esto? No solamente porque hay un móvil que puede estar muy inserto y un altruismo desde las personas, pero adicionalmente también por un tema de que no estamos viendo que hay acción, por ejemplo, estatal. Entonces, el hecho de tener migrantes en las calles no solamente, insisto, es la degradación absoluta del ser humano respecto de estar una persona en la calle, sino adicionalmente esto exacerba, bueno, en condiciones de pandemia, por supuesto, las condiciones de salud. O sea, deja absolutamente expuestos a las personas a contagios, indudablemente. Segundo, aumenta, creo yo, como les comentaba, por ejemplo, en Colombia, la xenofobia. Porque una persona en situación de calle es una persona riesgosa. Yo les quiero comentar una anécdota. Y es algo que es increíble, pero me pasa y me pasa casi que a diario. En el lugar donde yo vivo, en el barrio donde yo vivo, tenemos constituida una organización vecinal, un cabildo. Y nos damos apoyo en seguridad, nos damos apoyo en todas las necesidades comunitarias. Bueno, es bastante común encontrar mensajes de que las personas sospechosas de todo lo que pueda, lo malo que pueda pasar, son personas venezolanas, con acento venezolano, con acento colombiano, de tez morena, ¿no? Hay tanto prejuicio social, personas que pueden estar pidiendo simplemente porque están en situación de calle, no tienen alternativa alguna y son expuestos. Entonces, ¿qué pasa con esto? La gente reacciona y reacciona absolutamente mal. Y la xenofobia se exacerba porque terminan criminalizando, a esto voy, y lo que les decía en la parte introductoria, se criminaliza a la persona, al migrante, y se criminaliza la pobreza. Es lo que hablamos de la aporofobia, entre otras cosas. Es decir, todo aquel que esté en una situación de vulnerabilidad, en lugar de ser una persona a la cual nosotros deberíamos extendernos y tratar de trabajar para su inclusión, lo que hacemos es criminalizarla, excluirla y tenerla en esa otredad. Es esta construcción de lo otro, ¿no? De lo que no me toca, de lo que no me afecta y de lo con lo cual yo no quiero tener relación alguna. Entonces, por ejemplo, el dato que les doy del barrio en donde yo vivo, es bastante común encontrarme con mensajes que me vuelven loca, ¿no? En donde dicen, es que posiblemente vimos a unas personas que están pidiendo comida, no abran la puerta porque son venezolanos, no abran la puerta porque son colombianos. Es decir, yo me pregunto, ¿dónde perdimos nosotros como seres humanos? Creo que fue esto perdido hace mucho tiempo, esta capacidad de ser solidarios, ¿no? O sea, y entrar en esa estigmatización del otro. Entonces, una persona en situación de calle, lamentablemente, a mi juicio, no es una alerta para que el Estado se cuestione y la misma sociedad se cuestione respecto de qué es lo que está haciendo, sino más bien es una amenaza y es un factor que termina justificando por qué criminalizamos nosotros a la migración o a la pobreza. Muchas gracias, Ivonne. Les recordamos que pueden reaccionar para preguntar verbalmente. A continuación, Jimmy Medina tiene una pregunta. Les recordamos también dirigirse con respeto. Adelante, Jimmy. Gracias por este espacio, Ivonne, de excelente presentación. Desde tu perspectiva, Ivonne, ¿cómo ves el tema de acceso a salud? Yo pertenezco a una organización que trabajamos en prevención de la salud, específicamente en VIH, en hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transfemeninas, que es población clave acá en Ecuador, y en general a toda la población en general. ¿Cómo ves tú? Nosotros ya escuchamos
que va a haber un desabastecimiento de antirretrovirales más adelante. Ya podemos evidenciar que no pagan a los médicos ni siquiera sus salarios porque el Estado no cuenta con los recursos. Entonces ahí tu mirada, Ivonne, sobre esto. Bien, Jimmy, ¿verdad? Gracias por tu pregunta. Hace relativamente poco, bueno, antes de la pandemia, tuve la oportunidad de dirigir una tesis que se había enfocado específicamente en revisar cuál era la realidad de los migrantes venezolanos, específicamente de ese grupo específico, respecto del acceso a la salud en el Ecuador, que como hablábamos en un inicio está garantizado, ¿no? Constitucionalmente y por la ley orgánica. A ver, creo que tenemos ahorita desde lo público hay una... hay una política o hay una línea clara respecto de que todas las personas que presenten síntomas, por ejemplo, en el caso del COVID específicamente, pueden acceder a los servicios de salud. De hecho, está constitucionalmente garantizado que el derecho a la salud de las personas en condición de movilidad humana no puede ser de ninguna manera negado por su condición de movilidad. ¿Esto qué significa? Que una persona que estuviera en situación irregular no debería tener ningún tipo de problema en el momento de acceder a un servicio de salud. Creo yo que uno de los vacíos importantísimos acá es que el personal de la salud, sin tener yo la intención de hablar mal de su trabajo, ni mucho menos, pero creo que no tiene el conocimiento suficiente ni han sido capacitados para, por ejemplo, atender las situaciones de las personas que quieren hacerse atender cuando no tienen una cédula, cuando no tienen un documento de identificación. Realmente termina siendo a veces hasta rechazada la atención simplemente porque la persona no tiene cómo identificarse. Cuando una persona en condición de movilidad humana, inclusive en condición de irregularidad, probablemente no vaya a tener ningún tipo de documento. Ahora, no estoy familiarizada con la noticia de lo que mencionabas respecto, por ejemplo, de los retrovirales en casos de VIH-Sida, pero no tengo una perspectiva muy alentadora respecto de cómo se va a seguir trabajando en el tema salud en el caso ecuatoriano. No solamente por el contexto COVID en términos generales, sino también porque hay pues altísimas deficiencias. Creo que el gobierno anterior, un poco en línea y sin entrar en ámbitos políticos de ninguna manera, pero simplemente para entender cómo se diseñó la política pública, pues fue bastante claro en su intención de ampliar el espacio y realmente tratar de garantizar un servicio público, ¿no? Y con acceso universal. Sin embargo, la práctica desde el gobierno anterior y en este siguiente gobierno, pues no ha sido posible. Es decir, seguimos viendo que la práctica, inclusive esta xenofobia, que es un tema social, está inserto también incluso en el tipo de trabajo que se desempeña. Entonces, cuando se enreda una atención de salud por un trámite netamente administrativo, pues estamos ante falencias de una gran magnitud. Lo que está comprobado, y hablo por ejemplo de esta tesis, pues que tiene un sustento investigativo, nos demostraba que todas las garantías formales que existen en el Ecuador, que son absolutamente revolucionarias, no se traducen en las garantías reales que existen para el servicio de salud de las personas en condición de movilidad humana. Es decir, en términos absolutamente coloquiales, no es cierto y no sirve. O sea, es real. Ahora, pero tenemos algo, o sea, no nos podemos quedar tampoco en ser detractores, ¿no? O decir, bueno, el Estado no sirve, la ley no sirve, porque creo que esa actitud tampoco es algo que pueda aportarnos.
si tenemos un marco legal tan sólido como es un marco constitucional y una ley orgánica de este tipo, creo que se puede trabajar en el desarrollo de política pública de una manera mucho más efectiva. O sea, creo que no estamos en cero, por ejemplo, en el contexto ecuatoriano, de ninguna manera. Pero entonces debería trabajarse en un proceso de aplicación de política pública que no solamente se circunscriba al tema del recurso económico, porque la capacitación al recurso humano no solamente tiene que trabajarse desde un nivel, desde un punto de vista económico, o sea, se puede trabajar también en otro, de otra manera, en donde se pueda humanizar este concepto de salud, porque si estamos hablando de que la salud no es privatizada, porque eso es una de las políticas ecuatorianas, entonces deberíamos empezar por humanizar también eso. Muchísimas gracias, Ivonne. Les recordamos a todos los participantes que pueden alzar su mano para poderles ceder el micrófono y continuar con este conversatorio, que lo importante también es que entretejamos experiencias, conocimientos, resolvamos un montón de dudas y que esto también nos sirva para la sensibilización y la concientización, que creo que es lo más importante dentro de estos espacios de aprendizaje. Igualmente, le voy a pedir a Michelle Gavilanes que pueda hacer la pregunta. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Y bueno, en primer lugar, agradecerte muchísimo para aceptar nuestra invitación. Para nosotros es una de las panelistas que estábamos esperando más para escuchar dentro de Global Peace Builders y hacer la población en situación de movilidad humana una de las principales que nosotros atendemos. Es crucial también para nuestros voluntarios conocer la situación actual. Voy a plantear dos preguntas, una mía y una que me han hecho llegar por interno a algunos voluntarios. La mía especialmente va respecto a la situación de los gobiernos frente a sus decisiones. Si bien sabemos que el Ecuador ha avanzado bastante en este tema y que realiza políticas públicas respecto a movilidad humana desde hace mucho tiempo como su condición de país receptor, ¿por qué no podemos avanzar respecto a nuestros compromisos con los migrantes? ¿Por qué estamos tan estancados? Si bien podemos ejercer nosotros también como organizaciones sociales nuestra labor, ¿por qué el Estado sigue teniendo tanta falta hacia los refugiados? Y bueno, principalmente yo hablo de los refugiados porque esto cambia un poco la perspectiva entre migrante y refugiado, ¿no? El refugiado tiene una situación diferente en la que muchas veces no puede aportar económicamente y también el hecho de tener que pedir su carnet de refugio los limita muchísimo a nivel de trabajo. Lo perciben diferente a una persona si es que es un refugiado o un migrante económico, por ejemplo. Entonces, poder hablar un poco de esto, del gobierno frente a esas personas. Y si es que tú nos podrías dar también un ejemplo de un país que desde tu experiencia hayas visto o se esté avanzando correctamente. Yo veo que Canadá va muy bien, pero ¿por qué se dan estas situaciones tan distintas además del tema económico, no? Bien, esa es tu pregunta. Y si quieres me haces la siguiente de una vez. Ya. Nada más lo reviso aquí. Listo. La otra pregunta de nuestros voluntarios especialmente es sobre el tema vigente en el Ecuador. Salen noticias que se estaban habilitando nuevamente el tiempo para renovar las visas humanitarias, como se las llama. Pero en este momento el viceministro de Relaciones Exteriores ha anunciado que se cierra ese tema. Entonces, ¿cómo afecta esto a las personas directamente? Porque muchos de nuestros voluntarios tienen que trabajar directamente con las familias y es una pregunta que ellos me plantean. Sobre todo pienso que como ellos sienten que no van a tener su visa renovada, tienen miedo de no poder acceder a los servicios. Esa es la segunda de nuestros chicos. Ya, perfecto. Bueno, a ver, esta pregunta, tú lo decías así, ¿por qué quizás como países o como país estamos tan estancados, ¿no? Tenemos un marco tan garantista, un marco legal garantista,
todo un desarrollo y una conceptualización del Estado absolutamente proclive y abierto a la migración, y por qué encontramos estas disparidades. A ver, creo yo, y aquí siendo un poquito más teóricos, que uno de los problemas sustanciales de la migración, y esto aplicaría, o más bien la recepción de la migración, y esto aplicaría no solamente a Latinoamérica o a Ecuador o a la región, sino lo hablamos en términos generales, y por ejemplo me refiero también a Europa, es cómo se recepciona a la migración. Es decir, ¿qué pasó en Estados Unidos cuando o sea, posterior a su independencia? ¿De dónde se nutre Estados Unidos como país cuando se independiza? Realmente la mano de obra, bueno, salvaguardando el tema de la esclavitud y las negritudes, que es otro de los tantos problemas que podemos encontrar, pero gran parte de este proceso de industrialización, no sé si gran parte o todo, se vive a través de una mano de obra absolutamente diversa y se nutre de todo eso, ¿no? Es gran parte de lo que nosotros ahorita como discurso criticamos, por ejemplo, a Trump, entre otras cosas, respecto de, bueno, ¿cómo puedes criminalizar y ser tan fuerte y cerrar fronteras cuando es un país absolutamente diverso? Entonces, ¿a dónde voy con esto que estoy diciendo? Creo que el problema es cómo sigue visibilizándose y recepcionando a la migración en el país receptor, en los países receptores. Es decir, se sigue viendo con el concepto de grupo aparte de mi grupo nacional. Sigo viéndole no como un fenómeno que cada vez se va a incrementar más en un contexto de globalización, en un contexto de interconexión, como lo que tenemos ahorita en el mundo. Entonces, seguimos viéndolo más bien es como un grupo que viene, que yo acojo, al que protejo, al que le doy ciertas concesiones, pero hasta ahí, ¿sí? Lo limito, lo catalogo, y por tanto termino excluyéndolo. Entonces, ¿nosotros qué vemos de los grupos, de las grandes movilizaciones migratorias? Que solamente aquellos migrantes que logran insertarse en la sociedad de acogida son los que terminan siendo respetados en función de que están considerados como que aportan y no están robando nada. Pero si tú sigues como haciendo guetos, ¿no? De personas, estos cinturones de personas en donde sigues catalogando, terminas excluyendo. Por lo tanto, no existe una visión de integración y por lo tanto la migración jamás podrá entrar a ejercer el papel fundamental que puede ejercer. ¿Y cuál es este? El enriquecer y contribuir a la economía. Un migrante aporta indirecta y directamente con impuestos, está contribuyendo con su trabajo también a que la economía se movilice. Hay un estudio muy interesante de una colega del IAEN de hace un año y poco, en donde ella, pueden encontrarla si quieren, al final les doy los datos, en donde se hace un análisis por sectores en Quito de cuál es el impacto económico de la migración. Y se logra establecer que la migración es lo que dinamizó la economía media, es decir, la economía de barrio, la tienda de barrio, no los grandes comercios. Entonces, eso es una dinamización de la economía a todo nivel. Pero si nosotros seguimos, o sea, si los países siguen planteando políticas públicas que, ojo, son garantistas y respetuosas de sus derechos, pero no inclusivas en el sentido de insertar, de permitir la inserción del grupo migrante en la sociedad, entonces seguiremos, pero por sécula seculorum, trabajando con esta otredad. Los venezolanos, los colombianos, los haitianos, los cubanos, los no sé cuáles, y nosotros. ¿No? Y esa percepción de amenaza, o sea, esto obviamente lo que termina haciendo es exacerbar estos sentimientos, ¿no? De amenaza. Entonces es que me van a dañar mi cultura, van a dañar mis costumbres, por supuesto toda la connotación negativa, ¿no? De la delincuencia, de la violencia, y los roles que nosotros tenemos
a los que estamos supuestamente predestinados por pertenecer a una nacionalidad o a otra. Si nosotros hablamos de una persona que viene de Guatemala, probablemente nos vamos a imaginar a la persona haciendo un cierto tipo de funciones. Pero si hablamos de una mujer venezolana, entonces de pronto no la vamos a ver, no sé, ejerciendo en los tribunales de justicia del Ecuador. No, nos vamos a imaginar que va a terminar ejerciendo prostitución. O sea, son unas ideas muy fuertemente, digamos, establecidas, ¿no? En esta conciencia y en este colectivo. Entonces, creería yo que, y pues tengo que hacer toda esta ronda de, digamos, extenderme así para un poco argumentar cuál es mi respuesta. O sea, el diseño de políticas, pero que realmente trabajen en un proceso de inclusión económica y social. O sea, esas dos líneas, no solamente garantizarle el derecho y dejarlo allá, porque eso, no, esto a la final entonces termina en retroceso, eso no es un tema de inclusión por ese lado. Ahora, voy a la segunda pregunta. Sí había hecho la tarea, me lo habías pedido específicamente, pero no la incluí en mi presentación, pero estaba esperando la pregunta. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la visa humanitaria? Solamente algunas precisiones de pronto para aquellas personas que están más interesadas. Bueno, solo aplica para quienes habían entrado al país hasta el 26 de julio del 2019. Y por supuesto, como bien lo dijiste, esta visa para regularizar la situación de los migrantes solo podía ser solicitada hasta el 13 de agosto. Es decir, en efecto, ha vencido el plazo. Lo que se pretendía con esto era atender la crisis migratoria en su clímax del año pasado, que fue cuando estaba, creo que también exacerbada en función de todas las personas que estaban ingresando y que obviamente aplicaba entonces para personas que hubieran estado hasta el 26 de julio, que no hubiera violentado leyes del Ecuador, que tuvieran un pasaporte, aunque estuviera caducado, hasta 5 años de caducado podían utilizar, que presentara un certificado de antecedentes penales. Esto es uno de los documentos que genera mucho problema. Obviamente sabemos que pedir un certificado apostillado de antecedentes penales a un país que no está dispuesto a darlo porque Venezuela no está trabajando bien en su ámbito público, pues lo que hace es que obliga a las personas a que vayan al mercado negro a tratar de buscar sus papeles, y esto tiene costos adicionales. Con la pandemia esto prácticamente no se podía mover. Entonces, y el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos inhabilitaba el visado, por eso tenía que cumplirse todo. Entonces, bien, dice, el gobierno presentó cifras justamente el 14 de agosto. Dice que otorgó 74,000 visas, estoy redondeando números, ¿no? 74,000 visas, y que de ellas casi la mitad, o sea, o inclusive un poquito más, 38,000 ya habían sido aprobadas y emitidas. Ahora, ¿qué les puedo decir a las personas que están prestando esta atención? En este caso, a los voluntarios que están trabajando con migración. En este momento, el Ejecutivo no se ha pronunciado. O sea, se cerró esa convocatoria, pese a que hemos extendido estado de excepción y demás. Es respecto a la situación de la regularización, quedó suspendida. Ahora, hay una petición desde organizaciones, distintas organizaciones de personas venezolanas, inclusive me parece que, si no estoy mal, no espero no estarme inventando, vi algo de la Defensoría del Pueblo inclusive también, en donde habían solicitado al Ejecutivo la extensión del plazo y la eliminación del requisito del certificado de antecedentes penales. Esto se ha pedido, se acudió a la OEA, inclusive las organizaciones han acudido a la OEA y acudieron a otro lugar que ya les voy a decir, algún otro organismo internacional. Pero pese a esta presión social que se ha hecho, el Ejecutivo todavía no se ha pronunciado. También pues ACNUR, por supuesto, a través de ACNUR se me dio. Entonces, la realidad es que en este momento las personas venezolanas que quisieran acceder a algún tipo de regularización migratoria tendrían que acceder a las visas que están disponibles en el momento para todos los migrantes, es decir, sin
distinción respecto de su nacionalidad venezolana como era esta visa especial. Esto habla de la visa de residencia temporal, por supuesto la definitiva si se reúnen los casos, la de amparo, o sea, las visas tradicionales. En este momento no está habilitado otro tipo de visa. Esa podría ser la única, lamentablemente, la asesoría que habría que dar. Obviamente también viene otra cosa. Esas visas son visas de $200, de $250, mientras que la visa humanitaria, aunque el gobierno decía que era gratis, pero no era gratis porque había que pagar un derecho de $50, ¿no? Pero bueno, versus $200 también es una diferencia importante. El problema es que ahorita en este contexto no podíamos esperanzarnos el que el gobierno va a realizar otra llamada de regularización. O sea, esperemos que sí lo haga, pero yo creo que no es garantía. Entonces, y pues hay que ser también muy claros respecto de la situación. A ustedes que están brindando asesoría directa a las personas, creo que tienen que ser muy, muy claros y transparentes con las opciones reales que tienen las personas y no crearles también falsas expectativas. O sea, ese sería como mi consejo. Listo, muchísimas gracias, Ivonne. Te agradecemos, creo que un montón por todo este espacio. Una de las cosas fundamentales, creo que nos has brindado, Ivonne, es tener una retroalimentación desde la parte teórica, desde las realidades, que es tan importante como bajar y aterrizar todo lo que se aprende dentro de la academia a contextos y cuestiones y situaciones que nos palpan a todos y que nos transitan también a todos en realidad, porque todos estamos súper ligados a población migrante de manera externa, interna, dentro de nuestra familia. A veces tenemos mucha población migrante dentro de nuestra familia misma y a veces nos olvidamos esto, que todos somos habitantes del planeta y que nuestra historia también nos dice que somos migrantes en algún punto de nuestra vida. Y creo que este espacio nos ha permitido visibilizar esto y sobre todo concientizar, sensibilizarnos que aparte de los datos que fueron bastante duros, creo yo, nos permiten tomar conciencia y creo que este espacio también es para generar esta deconstrucción y este empoderamiento también y este desaprendizaje de un montón de paradigmas, de estereotipos que nos han llenado tanto y que comenzamos a transmitir un montón de aporofobia, xenofobia, misoginia incluso, sin que nosotros estemos conscientes de eso. Entonces te agradezco un montón, Ivonne, porque creo que todo lo que nos has dicho en este día ha podido tangibilizar esto y creo que justamente vamos a ser otras personas, otro tipo de ciudadanos con esta intervención que has tenido. De verdad te agradecemos mucho. Y bueno, nosotros tenemos un ritual siempre en estos conversatorios que es encender las cámaras para tomarnos una foto, para tener esta memoria de este tan lindo evento y este tan lindo conversatorio que tú nos has podido dar. Entonces, les vamos a pedir a todos los que están presentes, por favor, que levanten su camarita, que prendan su cámara para también conocernos entre todos y recordarles que las puertas de Global Peace Builders están bienvenidas si quieren ustedes formar parte de este equipo. Recordarles que tenemos 3 líneas de acción, que es tanto en tema de fauna urbana, de ambiente, en el tema social, son bienvenidos, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. O si no, también escribirnos por interno. Entonces, por favor, si pueden prender sus cámaras, les agradecemos un montón. Bueno, mientras nuestros compañeros prenden sus cámaras, yo simplemente quiero de verdad agradecer de manera especial. He tenido el gusto, el honor, el cariño de conocer a Michelle durante ya muchos años, desde que llegué al país prácticamente. Y todas las iniciativas, toda la iniciativa de Global Peace Builders y todo lo que ustedes hacen para mí es simplemente, es honrarme en estos espacios porque solo ustedes los que están construyendo, son constructores de país, ¿no? Y de sociedad. Entonces, pues el granito que desde los más viejitos podamos dejar en ustedes sembrado, pues maravilloso. Creo que todas las acciones no son inconexas. Entonces, más bien tenemos que trabajar sobre ello. Realmente para mí es un honor, un gusto. Cuenten siempre conmigo y agradezco mucho a ustedes la invitación y el espacio.
Muchísimas gracias, Ivonne, y creo que esto también nos permite seguir uniendo, seguir conectándonos entre todos nosotros y fortalecer este sentido de resiliencia y de saber que en cada trinchera y en cada espacio donde estemos podemos hacer un cambio desde nosotros mismos de cortar con un montón de estereotipos o paradigmas que tanto nos violentan, tanto a nosotros mismos como a los demás, y sobre todo aprender y tomar estos espacios para seguir mejorando nuestra calidad de personas, que justamente para eso estamos. Entonces, les agradezco un montón por prender las cámaras. Nos faltan algunos, pero igualmente hasta mientras voy a tomar algunas fotos. Entonces, a la cuenta de 3 vamos a sonreír. 1, 2 y 3. Genial, muchísimas gracias. Gracias, Ivonne, de nuevo. Sí. No sé si hay algún invitado más que nos quiera decir algo, quiera comentar, o ya damos por cerrado y culminado este espacio. Muchísimas gracias, Ivo, por este espacio. Algunos invitados ya han ido saliendo, se asustaron el rato que les dijimos foto. Eso me iba a decir justo. Sí, se asustaron. Pero bueno, muchos chicos que están aquí presentes y nos están escuchando en este momento son de hecho parte de... son chicos que forman parte del equipo. Ellos organizan los eventos, ellos organizan los proyectos justo con la población migrante. El año anterior tuvimos la oportunidad de hacer un compartir con migrantes y eso es lo que nos gusta a nosotros porque desde Global Peace Builders nuestra iniciativa es no ser asistencialistas, o sea, no hacer una mera donación, no le doy comida, no le doy ropa, sino que trabajo con ellos y los conozco. Entonces fue muy lindo porque le llamamos así, compartir, y literalmente fue una mañana completa en la que hicimos actividades, juegos, conversamos qué hacemos, cómo estamos nosotros también, porque nosotros nos integramos dentro de ese colectivo, y solo al final, bueno, también dijimos, saben que tenemos unas cositas para ustedes, y les dejamos que elijan lo que les quede a sus guaguas, porque eso es lo que pasa también, ¿no? Que les dan cosas y les regalan lo que ya no nos sirve de la casa, básicamente, pero no es lo que ellos necesariamente necesitan. Entonces tenemos esa visión muy clara desde Global Peace Builder y es por eso también importante que nuestros chicos informen desde la parte ya más fuerte, más teórica, desde las leyes, desde las estadísticas. Entonces era tan importante para nosotros tener este espacio y obviamente yo siempre les decía, Ivonne, de entrada con Ivonne. Entonces te agradezco muchísimo por eso. También te cuento que están miembros de otras organizaciones y de otros colectivos sociales dentro de este espacio. Algunos de ellos ya se han salido, pero también están incluso unas chicas como Alejandra y Lorena que están presentes, que les agradezco por su presencia. Ellas son parte de un nuevo proyecto incluso que van a trabajar como hermanas mayores de muchos de ellos. Entonces, estamos dentro de ese proceso entre varios espacios. Agradecerte muchísimo, Ivo, por este espacio, por tu predisposición. Me encanta, siempre. Cuenten conmigo, de verdad. Me encanta. O sea, es parte del proceso. Sí, les cuento, chicos, que Ivo es una de las miembros de las asesoras expertas de GPB. Entonces, ella ha estado con nosotros desde el primer momento, desde que estábamos fundando Global Peace Builders y pensando en los espacios que debíamos compartir dentro de ellos. Entonces, ella es una más de nosotros. Katy Burnett es también parte de la junta directiva de Global Peace Builders. Entonces, tiene la manito alzada. Siga, Katy. Nada, Ivo, yo solo quería agradecerte muchísimo. Yo tuve el gusto de conocerte igual el año pasado mientras estábamos empezando todas las sesiones con GPB y sabes que ha sido un gusto contar con tu participación el día de hoy en el evento con expertos. Te agradecemos muchísimo y la verdad es que excelente nivel, excelente todo y te abrazamos muchísimo y sabes que siempre te vamos a estar ahí molestando y todo, porque realmente nos ayudas muchísimo a compartir todo este tipo de mensajes, que es algo que yo siempre hago un poquito de hincapié, en que nos ayuda muchísimo, además del conocimiento profesional, a cuidar los mensajes que damos cuando hablamos, todo lo que decíamos, por ejemplo, del tema de Venezuela y todo esta cosa. Entonces, agradecerte un montón y grande. Muchas gracias. No, de verdad, a ustedes los abrazo. Muchas gracias. Para mí esto es enriquecedorcísimo, eso es lo que quería decir. No me trabé. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Finalmente, nada más agradecerles a nuestros aliados, a la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Internacional, que también están presentes, gracias a Michelle también,
por la coordinación con eso, gracias al Parlamento de Jóvenes de Quito y a la Asociación de Becarios de la Fundación Fidela Sobel. Muchas gracias a nuestros aliados, muchísimas gracias a nuestros participantes y muchas gracias, Ivo, por tu espacio. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.